Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de alegría y buenas vibras. Y bueno, si están aquí es porque seguramente les encantan las noticias del mundo del espectáculo, las historias de amor, las sorpresas inesperadas. Y hoy, amigos, tenemos un bombazo que los dejará boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca. Sí, señoras y señores, hoy hablaremos de la noticia que nadie esperaba, el impacto de Can Yaman y de Demet Özdemir, otra vez. ¿Recuerdan el 19 de agosto de 2025? Ese día, el mundo se paralizó. Los titulares explotaron, las redes sociales colapsaron, y las notificaciones de nuestros celulares no paraban de vibrar. ¿La razón? Una noticia bomba que involucraba a dos de las estrellas más queridas, y por qué no decirlo, más deseadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Y bueno, si son seguidores de las novelas turcas, o incluso si solo han visto un capítulo, sabrán de quiénes estoy hablando. Ah, por cierto. Antes de que sigamos, si aún no están suscritos a este canal, es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de las primicias que les tenemos preparadas. Así no se perderán ningún chisme. Bien, volviendo al tema. El 19 de agosto de 2025, el mundo entero se enteró de algo que honestamente nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba. La noticia llegó como un rayo. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes protagonizaron la exitosa serie Erkenci, y que, como muchos saben, tenían una química en pantalla que traspasaba la pantalla, eran noticia otra vez. Pero esta vez no era por un nuevo proyecto televisivo, ni por un rumor de rodaje. No, amigos. Esta vez la noticia era mucho más personal, mucho más sorprendente. Para entender bien la magnitud de este evento, retrocedamos un poco en el tiempo. Erkenci fue un fenómeno. La serie conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Las románticas calles de Estambul y la vibrante atmósfera de la agencia de publicidad en la que se desarrollaba la historia, capturaron la atención del público. Pero gran parte de ese éxito se debió a la increíble conexión entre Can y Demet. Su química, su complicidad, la forma en que se miraban. Todo el mundo estaba convencido de que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Las escenas apasionadas, las miradas cómplices y las risas compartidas en el set crearon una ilusión de romance que traspasó la pantalla. Los rumores de un romance fuera de las cámaras se desataron, las revistas del corazón se llenaron de especulaciones y la fanbase global de la serie se sumió en un frenesí. Los fans soñaban con verlos juntos en la vida real. Creían fervientemente que su amor era real, que las chispas que veían en la pantalla eran un reflejo de una relación auténtica. Las redes sociales se inundaron de montajes románticos, declaraciones de amor y peticiones para que formalizaran su relación. Cada gesto, cada publicación, cada interacción era analizada y diseccionada en busca de señales de romance. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué, a pesar de la evidente conexión, no se concretó un romance duradero? Los motivos son muchos y las versiones, aún más. Se habló de agendas apretadas, de compromisos profesionales, de personalidades incompatibles. Y claro, también se habló de la famosa maldición de las series turcas, donde los romances en pantalla, a veces, no sobreviven a la vida real. Algunos argumentaban que la presión mediática y la atención constante de los fans habían sofocado cualquier posibilidad de un romance real. Otros que simplemente no estaban destinados a estar juntos, que la chispa en la pantalla no se tradujo en una conexión fuera del set. En fin, el caso es que al final, Can y Demet siguieron caminos separados, cada uno con sus proyectos y eventualmente con sus propias relaciones. Las entrevistas conjuntas se hicieron menos frecuentes, las fotos juntos disminuyeron y los fans, con el corazón apesadumbrado, vieron cómo la magia se desvanecía. El sueño de un romance fuera de la pantalla se desvaneció, dejando paso a la aceptación y a la resignación. Can Yaman, como ya saben, es un actor muy cotizado, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Con su físico imponente, su carisma innato y su talento actoral, rápidamente se convirtió en uno de los actores más solicitados del momento. Ha protagonizado diversas series y películas, tanto en Turquía como en otros países, y ha conquistado el corazón de millones de fans alrededor del mundo con su talento y su atractivo.
Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito, y cada nuevo proyecto generaba gran expectación. Se embarcó en proyectos ambiciosos, desafiando los límites de su carrera y demostrando su versatilidad como actor. Su ascenso meteórico lo consolidó como una estrella de R. En nombre internacional. Fue reconocido con numerosos premios y nominaciones, y su nombre figuraba en las listas de los hombres más atractivos del mundo. Su éxito continuó ascendiendo, consolidándose como una figura influyente en el mundo del entretenimiento. Por otro lado, Demet Özdemir también ha seguido una exitosa carrera, protagonizando otras series muy exitosas y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Con su belleza natural, su talento interpretativo y su carisma, Demet se ganó el cariño del público y se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas del panorama televisivo turco. Demet ha demostrado su versatilidad, interpretando papeles que van desde la comedia romántica hasta el drama, cautivando a la audiencia con cada nueva interpretación. Su capacidad para transmitir emociones y su habilidad para conectar con el público la convirtieron en una figura imprescindible de la televisión turca. Su éxito fue evidente en los ratings de sus series, en las redes sociales y en la admiración que despertaba en sus fans. Los contratos publicitarios y las portadas de revistas se multiplicaron, confirmando su estatus de estrella. Su dedicación al trabajo y su profesionalismo la llevaron a alcanzar la cima del éxito. El tiempo pasó y las esperanzas de verlos juntos se fueron desvaneciendo. Los fans con el corazón roto aceptaron la realidad, y cada uno siguió su vida. Pero amigos, la vida a veces nos depara sorpresas inesperadas, y la historia de Can y Demet es una prueba de ello. La vida, con su imprevisibilidad, estaba a punto de escribir un nuevo capítulo en sus vidas. Y es que el 19 de agosto de 2025, el destino les jugó una mala pasada, o más bien, les tendió una trampa inesperada. La noticia que llegó aquel día sacudió el mundo del espectáculo turco y revivió el interés en la pareja que alguna vez encarnó la fantasía romántica de millones. El bombazo llegó en forma de comunicado oficial, compartido por ambas agencias de representación. Un comunicado escueto, conciso pero lleno de impacto. Can Yaman y Demet Özdemir anuncian su separación. Solicitan respeto a su privacidad en este momento difícil. ¡Boom! La noticia estalló. La brevedad del comunicado solo intensificó la intriga. No había explicaciones ni detalles, solo una solicitud de respeto a su privacidad. Los fans quedaron estupefactos, los medios de comunicación se lanzaron a la búsqueda de información y las redes sociales se incendiaron. Pero la verdadera bomba estaba por venir. Porque, amigos, la separación no era cualquier separación. Era la separación de un matrimonio. Sí, escucharon bien. Resulta que en secreto y sin que nadie lo supiera, Can Yaman y Demet Özdemir se habían casado. Un matrimonio privado, discreto, lejos de los flashes y las cámaras, pero un matrimonio al fin y al cabo. La noticia del matrimonio clandestino fue la verdadera bomba. Las especulaciones sobre una posible relación secreta, un romance oculto, cobraron fuerza. El mundo de la farándula turca, conocido por sus secretos y dramas, se paralizó. Y para colmo de males, la noticia de su separación llegó apenas unos meses después de que se filtraran fotos de la boda, fotos que la pareja había intentado mantener en secreto. El impacto fue brutal. Los fans, conmocionados, no podían creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo se habían casado? ¿Por qué no lo habían revelado antes? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, por ahora, eran escasas. Las redes sociales se incendiaron, y el nombre de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en tendencia mundial. Todos querían saber qué había pasado, cuál era el motivo de la separación, si había terceras personas involucradas. La incredulidad era palpable. ¿Cómo podía ser que una pareja que parecía tan privada y discreta hubiera mantenido en secreto un matrimonio, y luego, de forma tan abrupta, anunciara su separación? Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, comenzaron a investigar. Periodistas, paparazzi, y hasta videntes se unieron a la búsqueda de la verdad. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué este matrimonio secreto había llegado a su fin tan rápido? Las especulaciones se multiplicaron, y los rumores se desataron. Las teorías conspirativas comenzaron a circular, alimentadas por la falta de información y el misterio que rodeaba la situación. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas.
Todo era posible. Los tabloides publicaron artículos sensacionalistas, analizando cada gesto, cada publicación, cada movimiento de la pareja. Los programas de televisión dedicaron horas de emisión a debatir sobre el tema, invitando a expertos en farándula, psicólogos y amigos cercanos a la pareja a dar su opinión. Con el paso de los días, la verdad comenzó a asomarse. Fuentes cercanas a la pareja revelaron algunos detalles, aunque la información siempre llegaba con cuentagotas. Al parecer, la relación, a pesar de la evidente conexión, no ha sido fácil. Las agendas apretadas, los compromisos profesionales y la constante presión mediática habían desgastado la relación. La fama, con su brillo y sus sombras, había impactado en su vida personal. Además, se rumoreó que la diferencia de personalidades y las expectativas diferentes sobre el futuro fueron un gran motivo para la separación. La vida en el ojo público, con sus constantes juicios y expectativas, había erosionado la intimidad y la confianza. La noticia del divorcio, por cierto, también impactó mucho a los fans, que no entendían cómo una pareja que parecía tan enamorada había decidido poner fin a su matrimonio. La decepción era evidente. ¿Había peleas? ¿Infidelidades? ¿Qué había pasado? La pareja siempre se mantuvo en silencio, pero la prensa turca especuló mucho sobre el caso. Los medios de comunicación, ávidos de información, buscaron desesperadamente respuestas. Se especuló sobre la existencia de terceras personas, sobre desacuerdos en cuanto a la vida familiar, sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Los paparazzi con sus cámaras acechaban cada movimiento de la pareja, buscando la primicia que revelara la verdad. Pero, ¿qué pasó con Can y Demet después de esta noticia bomba? Ambos se mantuvieron en silencio. Can, como siempre, se refugió en su trabajo. Se volcó en sus proyectos, buscando consuelo en la rutina y en la creación. Demet, por su parte, se tomó un tiempo para reflexionar y se dedicó a sus proyectos profesionales. Ambos intentaron por todos los medios mantener su privacidad y evitar cualquier comentario sobre el tema. Decidieron afrontar la situación con discreción y elegancia, evitando los escándalos y protegiendo su imagen pública. La decisión de no hablar fue interpretada de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una muestra de madurez y respeto, mientras que otros lo consideraron una estrategia para evitar controversias. Sin embargo, el tiempo cura las heridas y poco a poco, tanto Can como Demet comenzaron a rehacer sus vidas. Ambos, cada uno por su lado, encontraron la felicidad y se enfocaron en sus proyectos profesionales. Los fans, por su parte, tuvieron que aceptar la realidad y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Los seguidores de la pareja, después de la sorpresa inicial, comenzaron a mostrar su apoyo incondicional. Reconocieron la importancia de la privacidad y respetaron la decisión de ambos actores. Las redes sociales, que en un principio se inundaron de especulaciones y rumores, se transformaron en un espacio de apoyo y buenos deseos. Y aquí estamos a varios años de aquel fatídico 19 de agosto de 2025. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que a veces el amor no es suficiente. De que a veces las circunstancias, las presiones externas y las diferencias personales pueden terminar con lo que parecía ser una historia de amor perfecta. Pero también es una historia que nos enseña sobre la importancia del respeto, la privacidad y la capacidad de seguir adelante incluso cuando el corazón está roto. Es una lección sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la necesidad de proteger la intimidad en un entorno tan mediático. La historia de Can y Demet nos recuerda que detrás de la fama y el glamour existen personas con sentimientos que sufren, que aman y que a veces se equivocan. La pareja, a pesar de las adversidades, logró superar la crisis y encontrar la felicidad. La experiencia les sirvió para crecer como personas y como profesionales, y para valorar la importancia de la estabilidad emocional y la privacidad. Así que, amigos, espero que les haya gustado este vídeo sobre la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que esta historia les haya parecido interesante e informativa, y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre el amor, la fama y las relaciones en el mundo del espectáculo. Recuerden que aquí en este canal, siempre estaremos al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y les traeremos las historias más interesantes, los chismes más jugosos y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas.
Nos apasiona el mundo de las celebridades, y nos dedicamos a investigar y a contar las historias que nadie más se atreve a revelar. Nuestra misión es mantenerlos informados y entretenidos. Nos esforzamos por ofrecer contenido de calidad, riguroso y respetuoso, sin caer en sensacionalismos ni en especulaciones infundadas. Nos preocupamos por ser precisos y veraces en cada uno de nuestros informes, consultando diferentes fuentes y contrastando la información para garantizar la fiabilidad de nuestro trabajo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre esta historia? ¿Creen que Khan y Demet fueron realmente felices juntos? ¿Cuál es su opinión sobre las relaciones en el mundo de la fama? Me encantaría leerlos. Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus anécdotas. Ese sobre el tema. La participación de la audiencia es fundamental para enriquecer el contenido del canal y generar un espacio de debate y reflexión. Queremos construir una comunidad donde todos se sientan bienvenidos y donde puedan compartir sus opiniones de forma respetuosa. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguna de las próximas noticias y análisis que tenemos preparados para ustedes. Cada me gusta es una señal de apoyo y cada suscripción es un incentivo para seguir trabajando y creando contenido. Compartan nuestros vídeos con sus amigos y familiares y ayúdennos a crecer. La difusión de nuestro contenido es fundamental para que el canal llegue a más personas y podamos seguir compartiendo las historias que tanto nos apasionan. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.